Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de fisiología. Hoy vamos a avanzar hormonas córticos suprarrenales. Ya no se olviden que el día de mañana seguimos, ¿no?, con la parte del sistema endocrino. Vamos a avanzar lo que va a ser el páncreas, entonces ahí nos vamos a encontrar con lo que va a ser la hormona, sobre todo insulina y el glucagón. ¿Ya? Y para el día de mañana también no se olviden que es la presentación de sus tareas, ¿no? De lo que es los mapas mentales de hormonas tiroideas. ¿Ya? Entonces, por favor, como en todas las clases, me ayudan acá para avisarme si pueden ver lo que les voy a compartir en un momento. Ahorita lo vemos por acá. Buenos días, doctora. Sí se Doctora, puede. buen día. Hola, hola, buenos Doctora, días. que Buenos días, doctora. Carlos que tiene su primera clase hoy día. Oh, bienvenido, joven. Ya, bienvenido. Gracias. Ya, acá, ahí me avisan por favor si lo ven en la pantalla Sí, Sí, doctora. completa, doctora. si no ¿Se ve, sale por... doctora? Sí. Sí. No veo, doctora. Ya, ya, perfecto. Entonces, ahí para quien nos decía que tal vez era su primer clase, nosotros ya hemos avanzado lo que sería el tema de generalidades de hormonas. Luego hemos visto lo que era el hipotálamo y la glándula hipófisis, y hemos visto también hormonas tiroideas, y ahora estamos en hormonas córticos suprarrenales, ¿no? El libro que seguimos utilizando es el libro de Guyton. Entonces ahí van a ver que ahorita hay una unidad que es solamente relacionado todo el sistema endocrino. Entonces ahí van a ir viendo que ¿qué se llama? Están los temas correspondientes que estamos avanzando, ¿no? Respecto a lo que sería nuestra comunicación, a veces que, por ejemplo, para aclarar ciertas cosas, tenemos ahí un grupo de WhatsApp. Por favor, si pueden colaborarle ahí a su compañero para mandarle el link para que él pueda ingresar, se los agradecería, ¿ya? Y en el caso que quizás respecto a las notas, nosotros vamos a tener exámenes que ustedes van a dar al vivo en plenas videoconferencias, o bien presentaciones de tarea que se hace de la misma forma. En este caso, tienen presentación de la primer tarea, ¿no?, para el día de mañana, lo cual es un mapa mental. Ya ahí también en el grupo de WhatsApp y por este medio ya les mostré cómo es un mapa mental. De todas formas, ahí también pueden investigar. No es, es simplemente un como tipo conjunto de imágenes con enlaces de palabras, ¿no? Todo lo cual les ayuda, les facilite su estudio correspondiente, en este caso que sería de hormonas tiroideas. Ya, entonces la presentación nosotros la vamos a hacer como en este momento yo se los puedo presentar. Ustedes están viendo mi pantalla todos al mismo tiempo, de la misma forma lo vamos a hacer mañana, ¿no? Terminamos nuestro avance y ahí cada uno, conforme se los vaya llamando, van presentando así su tarea, ¿no? Se les podrá hacer una pregunta de cualquier parte de su tarea y simplemente eso, ¿no? Y ya, en eso consiste la tarea. Entonces, creo que eso es el resumen de todo lo que hemos hecho, ¿no? De todas formas, vayan leyendo cosas de que no se les aglomeren los temas, porque han visto que prácticamente es toda la parte hormonal para el primer parcial y el primer tema de aparato digestivo, ¿no? Y ojo con la fecha de los parciales, también ya salieron a la carpeta verde y, como les decía, aproximadamente ya están programados de aquí a un mes, ¿no? Entonces ya podemos ir, como quien dice, con fecha específica, ¿ya? Bueno, chicos, entonces ahí continuando con lo que sería nuestro avance, hoy vamos a ver las hormonas córticos suprarrenales, ¿no? Alguien dirá, pero no simplemente es decir hormonas, o en este caso las glándulas suprarrenales, tenemos que decir córticos suprarrenales porque vamos a ver solo las que se secretan en la parte de la corteza. En el caso de la médula, cuando avancemos después sistema nervioso, vamos a ver netamente solo la parte medular de la glándula suprarrenal, ¿ya? Entonces, en este caso, hablamos
de generalidades de la glándula suprarrenal, fíjense que son bastante pequeñas, están localizadas en los polos superiores de los riñones, aproximadamente pueden pesar 4 gramos. Si nosotros hablamos de las partes o las regiones que tiene esta glándula suprarrenal, quizás esto ustedes mismos por anatomía recuerdan, ¿no? Que tenemos una zona que es la más alejada, en este caso la zona periférica, a ella lo vamos a llamar como la corteza suprarrenal, y todo este sector central vendría a llamarse como la zona medular, ¿no? Entonces por acá vamos a aprovechar esta imagen para nosotros quizás ahí tener el resumen de todas las hormonas que se secretan en esta glándula suprarrenal. Como ya les iba diciendo, la parte medular la vamos a dejar cuando avancemos sistema nervioso, pero fíjense que acá simplemente tenemos la representación de un 20%. ¿Qué es lo que se va a secretar en la zona medular? Por lo menos ya tienen que ir sabiendo eso. Ahí vamos a tener la secreción de las famosas catecolaminas. Cuando ustedes escuchen esa palabra catecolaminas, que se les venga a la mente, ya sea la adrenalina o noradrenalina, ¿no? Como lo tenemos por acá. Entonces, fíjense, eso es netamente de la zona medular. Lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy va a ser toda la zona cortical, ¿no? Entonces, fíjense que en esta zona cortical o la corteza en sí, vamos a tener dos tipos de secreciones. Por un lado van a estar los corticosteroides y por otro lado vamos a tener a los andrógenos, ¿ya? Si les preguntan en su parcial cuáles serían los corticosteroides, fíjense que estos corticosteroides es como si se volvieran a dividir en mineralcorticoides y glucocorticoides, ¿ya? Y aparte sería el grupo de los andrógenos. Dentro ya de estos grupos, fíjense, de mineralcorticoides y glucocorticoides, recién vamos a tener acá las hormonas en sí, ¿no? Entre los mineralcorticoides, quizás el más representativo va a ser lo que va a ser la aldosterona y la corticosterona, ¿no? Sobre todo la aldosterona, que vamos a ver después que está muy relacionado a lo que va a ser iones como ser, ¿no? El sodio, el cloro, un poco el potasio, el hidrógeno, todo ello. Y quizás para que se recuerden ustedes, fíjense, tómenlo estos iones como si fueran tipo minerales, ¿no? Por eso es que está dentro de este grupo de mineralcorticoides. Ya por otro lado acá tenemos hormonas que van a estar muy relacionadas a lo que sería con el metabolismo de grasas, de proteínas, de hidratos de carbono. Y ustedes saben que al final, si nosotros quizás podemos decir, manipulamos mucho estas fuentes, vamos a obtener fuentes de energía, ¿no? Como va a ser la glucosa o ustedes ya saben que es el azúcar, ¿no? En este caso, por eso es que este grupo se llama glucocorticoides, para que no se olviden. Ya, entonces, el más representativo en este caso va a ser el cortisol, pero también dentro de ese grupo podemos encontrar a la cortisona, ¿no? Fíjense que estos corticoides, en este caso glucocorticoides, todos estamos hablando que son naturales, ¿no? Tal vez han escuchado ustedes de los corticoides, siempre hablan corticoides en medicamentos, tal vez, pero fíjense, nosotros también tenemos corticoides, pero son corticoides naturales, ¿no? Incluso ahora ustedes ya saben que esos mismos corticoides se dividen por grupo, ¿no? Mineral y glucocorticoide. ¿Ya? Y por otro lado, fíjense, fuera de todo este grupo de corticosteroides, vamos a tener también la secreción de los andrógenos, ¿no? Ustedes van a ir viendo ahí, los andrógenos simplemente son tipo de sustancias que pueden estar después relacionadas a lo que va a ser las hormonas sexuales, ¿no? Entonces ahí vamos a ver su relación con lo que va a ser los estrógenos y la testosterona, ¿no? Sobre todo la testosterona, porque gracias a estos andrógenos podemos incluso transformar o producir ciertas sustancias a testosterona, ya que en un momentito lo vamos a ver. Hasta ahí
¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Le entendieron a esa división? Me dicen, por favor, si se sigue viendo ahí completo en toda su pantalla. Sí, doctora, se ve. Sí, todo ok. Doctora, Ya. se entiende y se ve. Ya, perfecto. Entonces vamos a seguir yendo. Ya, seguimos acá, chicos. Fíjense, esta misma imagen que acabamos de ver acá, la volvemos a poner acá, pero acá simplemente para diferenciar ya la zona cortical, ¿no? Fíjense que esta zona cortical aquí estaba dividida como en tres colores, ¿no? Entonces, como quien dice, ya saben que en anatomía siempre se complica un poquito la existencia de uno, ¿no? Entonces, solo esa zona cortical se vuelve a dividir, como quien dice, ¿no? En tres partes. Fíjense, la parte más periférica se la va a llamar como zona glomerular. Esta parte que está rosadita vendría a ser como la zona fascicular y toda esta zona más clarita va a ser la zona reticular, ¿ya? ¿Por qué es importante saber esta división de la corteza? Porque en cada región se van a secretar las diferentes hormonas que ya hemos mencionado. Ya, si ustedes no logran recorrer todas estas zonas, no sé si recuerdan los famosos memotecnios que utilizaban en anatomía, ¿no? Quizás conjunto de sílabas, de palabras graciosas, o algo que les haga venir a la mente con rapidez cualquier conocimiento, en este caso anatómico, ¿no? Tal vez a ustedes les sirve, no lo sé. Yo, por ejemplo, utilizo el memotecnio que es glofare, ¿no? Yo ahí simplemente me acuerdo que glo significa glomerular, fascicular y reticular. Entonces, para poder así distribuir, como les decía, cómo se llama cada zona y qué sustancia vamos a secretar, ¿no? Porque en el parcial les pueden preguntar, por ejemplo, ¿dónde se secreta la aldosterona? Y les van a poner zona glomerular, zona fascicular, zona bla, bla, bla. Entonces, ustedes tienen que saber esto, ¿ya? Comenzamos por la parte más, podemos decir, periférica. Ahí tenemos la zona glomerular. Acá netamente vamos a secretar aldosterona, ¿ya? ¿Por qué se cree que en esta zona se va a crear netamente aldosterona? Porque incluso en este sector vamos a tener enzimas en mayor cantidad que se denominan aldosterona sintetasa, entonces las cuales van a ayudar a formar esta sustancia. Pero fíjense que de toda la zona cortical, simplemente ahí tenemos una representación del 15%. ¿Ya? Por otro lado, ya tenemos la zona más de entre las tres partes de esta zona cortical, podemos decir la más amplia de todas, va a ser la zona fascicular, ¿ya? En la cual ahí es donde recién se va a secretar el famoso cortisol, ¿ya? También no se olvide, ahí tenemos a la corticosterona, que ambos son los glucocorticoides, ¿no? Pero fíjense, ahí sería un 75%, ¿no? Quizás la mayor cantidad de células que van a estar destinadas a secretar esta sustancia en la zona fascicular, no se olviden de eso. ¿Ya? Y por último, en la misma corteza suprarrenal tenemos acá la zona reticular, donde ahí vamos a secretar los famosos andrógenos, ¿no? ¿Cuáles son esos andrógenos que habíamos dicho que sobre todo van a estar en relación con la testosterona? Esta es la abreviación, la DEA, ¿no? Que se denomina deshidroepiandrosterona, ¿no? Entonces, esta sustancia se secreta, después vamos a ver con mayor detalle su función, pero gracias a ella, incluso los varones, a pesar de secretar testosterona, por ejemplo, en la edad fetal, ellos pueden producir mayor cantidad de testosterona y así poder desarrollar sus, en este caso, caracteres sexuales, ¿no? En el caso sobre todo de los varones, ¿ya? Entonces, fíjense, ahí tenemos las tres sustancias de las tres zonas. Si nosotros ya vamos a hablar de las hormonas en sí, de toda la parte cortical, ¿me escuchan? Uma dúvida. ¿Ya? A ver. Em la zona reticular, é secretado apenas andrógenos? Ya, sí podemos decir que ahí vamos a secretar solamente los andrógenos, ¿no? Obviamente estas zonas
a pesar de estar bien divididas, puede ser que secreten, por ejemplo, acá en el caso de la periferia, también un poco de cortisol, ¿no? También puede ser que secreten un poco de andrógenos y así sucesivamente en cada zona. Pero podemos decir que la sustancia más representativa de cada zona es como lo hemos dividido. ¿Ya? Entonces, en el caso de la zona reticular, ahí vamos a como quien dice, priorizar los andrógenos, ¿ya? E fascicular apenas cortisol ou cortisol e andrógenos? Claro, lo mismo que acabamos de decir. Para cada zona podemos decir que su sustancia es la que está correspondiendo acá, ¿no? Pero puede ser que, por ejemplo, como les decía, en la zona glomerular también se secrete cortisol, también se secreten los andrógenos, pero en una cantidad bastante mínima, ¿ya? Por eso es que solamente, por ejemplo, en la zona glomerular decimos aldosterona, porque lo que más se secreta quizás ahí va a ser aldosterona. Lo mismo con la zona fascicular, ¿no? Puede ser que ahí se secrete un poco de aldosterona, puede ser que se secrete también andrógenos, pero lo más representativo va a ser en ese caso el cortisol, ¿no? Y lo mismo pasaría acá en la zona reticular, lo más representativo serían los andrógenos, ¿ya? Ya, gracias, doutora. Listo, listo. Vamos acá con la parte de la secreción de estas hormonas, como ya les iba diciendo, sobre todo en todo el transcurso de esta clase vamos a ver las hormonas quizás más resaltantes de esta zona cortical, como va a ser el cortisol y la aldosterona. Ya, entonces tenemos que saber, por un lado, cuál va a ser el estímulo que va a haber para que estas hormonas se liberen. Y por otro lado, tenemos también que diferenciar que la vía quizás de liberación para cada una de estas hormonas va a ser diferente. ¿Ya? Entonces, por un lado, fíjense acá, vamos a comentar un poquito sobre el cortisol. Fíjense, el estímulo principal va a ser cualquier tipo de estrés. Después vamos a ver nosotros que hay diferentes tipos de estrés, ya sean estrés psicológicos o estrés físicos, pero cualquiera de estos tipos de estrés van a estimular en primera instancia y a nivel del sistema nervioso central a lo que va a ser el hipotálamo. Ya acuérdense, yo les decía, el hipotálamo es como una especie de sensor que prácticamente regula todo, ¿no? Lo que va a ser hambre, sed, sueño, las emociones, afectividad. Entonces, el estrés también es captado en este sector, ¿no? Y ahí simplemente, como quien dice, para defendernos ante este estrés, lo que hace en primera instancia va a ser la liberación de una hormona, la cual se denomina en este caso la corticoliberina, ¿ya? Y esa hormona, acuérdense que habíamos hablado también cuando habíamos avanzado hipotálamo e hipófisis, es como tipo de hormona mensajera, ¿no? Porque ella no actúa directamente, sino que va a ir hasta otra glándula para activar otra hormona. En este caso, esta corticoliberina va hasta lo que es la glándula hipófisis, acuérdense la parte anterior, lo que era la adenohipófisis, y ahí secreta, como quien dice recién, la adenohipófisis, otra hormona, ¿no? La cual en este caso sería esta de acá, que sería la famosa corticotropina, ¿no? Fíjense, esta corticotropina actúa de la misma forma, así tipo hormona mensajera, la cual va hasta lo que sería recién la glándula suprarrenal. En este caso, ustedes ya saben que sería pues la corteza suprarrenal. Si quieren ser más específicos, sería la zona fascicular, ¿no? Para que se secrete el cortisol, ¿no? Entonces, ese sería quizás el camino que vamos a seguir para que nosotros podamos secretar cortisol, ¿no? Y fíjense, en caso de respecto a lo que serían las famosas retroalimentaciones que ustedes ya han ido viendo desde la parte inicial, quizás de los temas del sistema endocrino, siempre decíamos que para que se secrete más cantidad de una hormona, por ejemplo, en este caso cortisol, vamos a seguir por la vía de la retroalimentación positiva, ¿no? Siguiendo todo este trayecto, todo este camino para que se secrete más y más cortisol. ¿Hasta qué momento? Hasta que nosotros tengamos los niveles necesarios de cortisol
¿no? Cumpla su función específica, ¿no? Y ahí siempre decíamos que teníamos que pasar a lo que es la famosa retroalimentación negativa, ¿no? Y ustedes ya saben que gracias a la retroalimentación negativa podemos poner ese stop, ese alto, donde simplemente podemos decir, esta gran cantidad de cortisol que ya se ha secretado es la misma que va a ir a frenar acá a la adenohipófisis y en este caso al hipotálamo, ¿no? ¿Por qué? Porque manda señales a estas regiones diciendo, ya tenemos las cantidades necesarias de cortisol, ya no es necesario que te molestes, por ejemplo acá corticotropina, acá ya no es necesario que te molestes, corticoliberina, y frenamos, ¿no? Entonces ahí va, como quien dice, cesar o terminarse ese estímulo de secreción de cortisol, ¿no? Gracias a la retroalimentación negativa. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuevamente sean necesarios las cantidades de cortisol suficientes, ¿no? Entonces, otra vez comenzamos con retroalimentación positiva y a seguir todo el camino que ya hemos mencionado, ¿ya? En el caso, fíjense, de la aldosterona, el camino que vamos a seguir va a ser diferente, incluso desde lo que sería el mismo estímulo. Fíjense que en el caso del cortisol nosotros habíamos hablado de los diferentes tipos de estrés, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la aldosterona, para que ella sea liberada, por un lado va a ser cambios quizás a nivel de lo que es el líquido extracelular, ¿no? Sobre todo cuando hay disminuciones de entonces lo cual puede ser como percatado como disminución de la presión arterial, por un lado, y por otro lado vamos a tener quizás cambios en lo que serían los valores de potasio, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Va y se estimula en primera instancia a lo que va a ser a la angiotensina 1, ¿no? La cual ella se deriva o es como si se degradara del angiotensinógeno que está almacenado a nivel hepático. Luego esta, gracias a una enzima que está ubicada a nivel pulmonar, se va a transformar en angiotensinógeno 2, ¿no? O angiotensina 2. Y esta recién es como quien dice, sería como tipo nuestra hormona mensajera que va a ir, en este caso, sería la zona glomerular de la corteza suprarrenal para poder secretar aldosterona, ¿no? La función después vamos a verla, que va a ser netamente reabsorber agua, reabsorber, en este caso, agua, sodio y cloro, ¿no? Y como respuesta también ahí a nivel de los túbulos renales vamos a tener lo que va a ser la secreción de potasio, ¿ya? Entonces, fíjense que son diferentes estímulos, diferentes caminos y diferentes funciones, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo en toda esta clase, diferenciando y quizás ahí detallando más cómo van a ser todos estos procesos, ¿ya? Ahora, si hablamos en forma general, quizás de podemos decir, la materia prima de estas hormonas, todas las que están ubicadas a nivel de la corteza suprarrenal, la mayoría o prácticamente todas derivan de los lípidos, ¿no? Por eso es que les puse acá estas imágenes para que no se olviden, siempre derivan de los lípidos, ¿ya? Ustedes recuerdan cuando hablábamos, por ejemplo, en la clase general de hormonas y les mostraba esas hamburguesas, ¿no? Y les decía, las hormonas pueden ser solamente de 3 tipos. Por un lado, proteínas o polipéptidos, por otro lado, esteroides y por otro lado, derivados de la tirosina. En este caso, son pues derivados de esteroides, lo cual tienen como materia prima los lípidos, ¿no? Si agarramos qué tipo de lípidos vamos a utilizar, sobre todo van a ser los famosos LDL, ¿ya? En este caso, esos LDL van a irse, como quien dice, metabolizando hasta tener esta fuente prima, que no se olviden, por favor, de todas estas reacciones químicas antes de que se asusten por ahí, de esta parte de acá, la famosa pregnenolona. De esa pregnenolona ya ocurren diferentes, como quien dice, reacciones químicas y de ahí van a ir apareciendo, podemos decir, o derivándose, según estas reacciones sean diferentes, obviamente, las diferentes hormonas que acabamos de mencionar. Por ejemplo, fíjense, a base de la pregnenolona,
con todas estas reacciones hemos obtenido por acá la aldosterona. De acá, de la misma forma, a base de la pregnenolona, con diferentes reacciones hemos obtenido el cortisol, y de la misma forma, desde la base de la pregnenolona, hemos obtenido, en este caso, los andrógenos, ¿no? Pero fíjense, la base o la fuente principal viene a ser colesterol, lípidos LDL, los cuales se van a ir metabolizando hasta encontrar o formar la pregnenolona, y de ahí vamos a obtener las diferentes hormonas que hemos encontrado en la parte cortical, ¿no? De la glándula suprarrenal. Si volvemos acá a lo que serían los grupos, fíjense, no se olviden, habíamos dicho en el caso de los corticosteroides, ellos pueden dividirse en mineralcorticoides y los glucocorticoides, ¿no? Como les decía, cuando ustedes vean esta palabrita para que lo relacionen más, mineral, relaciónenlo bastante con lo que van a ser los iones, ¿no? Los minerales, hagan de cuenta que estos son los minerales, sodio, hidrógeno, potasio, cloro, todo ello. Entonces, fíjense que prácticamente todas las hormonas que hemos nombrado, sobre todo en el caso tanto de mineralcorticoides como glucocorticoides, están aquí, ¿no? Incluso fíjense, está aquí el cortisol, está la corticosterona, cortisona, pero ¿qué es lo que pasa? De todos estos, ellos también pueden tener una función de mineralcorticoides, pero así como habíamos visto hace un momento, va a ser bastante mínima, ¿no? Es por eso que se dice que el principal representante de todos de estas hormonas va a ser la aldosterona, ¿no? Porque como quien dice, ella es bastante específica y solamente va a ir a hacer eso. Por eso es que es muy tomada en cuenta solamente como el mayor representante de los mineralcorticoides, ¿ya? Entonces, con esta imagen, por favor, ustedes saben, a veces han debido de escuchar, una imagen vale más que 1000 palabras. Este sodio está gigante ahí como para que no se olviden. La función principal de la aldosterona va a ser eso, reabsorber sodio. Obviamente, si reabsorbemos sodio, arrastro cloro, arrastro agua, entonces vamos a reabsorber sodio, reabsorbo agua, ¿ya? Y como intercambio después vamos a ver ahí a nivel de los túbulos renales que vamos a secretar potasio, ¿ya? Entonces esa va a ser la función, reabsorber sodio y reabsorber agua, lo más principal, por favor. En el caso, fíjense, de los glucocorticoides, acá les decía, los que comiencen con esta palabrita de los gluco, están relacionados a lo que va a ser el metabolismo de la glucosa. Entonces, pues ahí también tendremos relación con el metabolismo de los hidratos de carbono, metabolismo de las proteínas, metabolismo de las grasas, ¿ya? Y sobre todo la extracción de la glucosa a partir de fuentes primarias, como va a ser en ese caso el glucógeno, ¿no? Si nosotros degradamos el glucógeno a nivel hepático. De la misma forma que hace un momento, fíjense, todas estas sustancias van a tener la función de glucocorticoide, ¿no? Pero quizás los más representativos, los que tienen una función más específica de este grupo, va a ser el cortisol y la corticosterona, ¿ya? Entonces, de la misma forma sería ahí la función, ¿no? Fíjense, si resumimos quizás aquí, ¿cuál es la función de la aldosterona? ¿Cuál es la función del cortisol? Aldosterona, reabsorción de sodio y de agua, y cortisol, metabolismo de hidratos de carbono, grasas y proteínas, ¿no? Ese sería el resumen. Pasamos acá, fíjense, una vez que estas sustancias ya se han, podemos decir, secretado y ya tienen que viajar a nivel sanguíneo, en el caso, por ejemplo, del cortisol, yo por eso les puse acá para que se acuerden de esto, no le gusta viajar solito en la sangre, ¿ya? Por eso es que podemos decir que, fíjense, casi un 100% aproximadamente ahí, tenemos un 94% que le gusta aliarse o juntarse a una proteína, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cómo se va a llamar esta proteína que va a acompañar en la sangre al cortisol? Se denomina la famosa transcortina, ¿ya? O se puede llamar también proteína fijadora del cortisol. Cualquiera de los dos nombres es válido, ¿ya? Entonces, así va a viajar el cortisol. Es como un tipo parejita que viajan así a nivel sanguíneo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante de saber esto?
yo en el tema de generalidades también les había explicado, ¿no? Recuerdan que les había dado el ejemplo de que cuando ustedes van con su pareja, por ejemplo, o en los tiempos que íbamos a la universidad físicamente, si van con alguien que los acompaña a la universidad, ¿qué es lo que pasaba? ¿No? Llegaban a la universidad, tenían que despedirse, tenían que charlar un ratito y era difícil esa separación hasta que ustedes ingresen a sus clases, ¿no? Entonces, fíjense, acá si nosotros contamos esa separación, quizás podemos decir lo que más nos va a importar sería el factor tiempo. Lo mismo pasa con el cortisol. Como él está viajando acá con la transcortina, ¿no? Ya cuando llegue a los tejidos, por esta separación difícil, va a tardar un poquito más y más, y en este caso la semivida del cortisol se va a extender. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando llega a los tejidos, ¿no? Obviamente después de haber viajado a nivel sanguíneo, se va separando poco a poco de esa transcortina. Entonces, como se libera, podemos decir en este caso lentamente, la semivida, no se olviden, fíjense, incluso puede ser más de 1 hora, ¿ya? Por otro lado acá, fíjense, la aldosterona. La aldosterona, ¿cuál sería la diferencia? Que a ella prácticamente no le gusta viajar emparejada, ¿ya? Fíjense que prácticamente solamente un 40% solo se va a combinar con una proteína que la va a ayudar a transportarse a nivel sanguíneo, ¿ya? Entonces, imagínense el ejemplo también que les daba ahí cuando habíamos hablado de generalidades de las hormonas. Entonces, la aldosterona es como tipo persona que va a la universidad sola, ¿no? Llega ahí, no tiene que estar hablando con nadie, bla, bla, directamente ingresa y se va hasta su clase. Entonces, fíjense, si hablamos ahí de factor tiempo, la aldosterona, por la misma quizás situación, entonces ella va a viajar rápidamente a nivel sanguíneo, llega a su tejido diana, ¿no? Y obviamente se va a eliminar de forma más rápida, ¿no? Porque no ha tenido quizás esa separación como tenía en este caso acá el cortisol. Fíjense, en el caso de la semivida es bastante diferente. En el caso de la aldosterona, aproximadamente la semivida es solamente unos 20 minutos, ¿no? Entonces actúa bastante rápido, quizás también por esta diferencia que tenemos ahí con su unión con las proteínas, ¿no? No solamente en el caso de estas sustancias tenemos esos ejemplos, sino en la mayoría, ¿no? Mientras siempre se una a una proteína, una sustancia a nivel sanguíneo, va a tardar en eliminarse después, ¿no? Porque ya saben, porque tiene que tardar en hacer esa separación. ¿Ya? Disculpe que la interrumpa. En concentración sobre 6 Ng por decilitro, Ng, ¿qué significa? Ya, en ese caso son nanogramos por decilitro, ¿no? Aquí también es importante recalcar eso, ¿no? También lo habíamos visto en la clase de generalidades, ¿no? Nosotros quizás siempre estamos, por ejemplo, acá también tenemos la misma, ¿no? Aquí más chiquito, fíjense, microgramo, aquí nanogramo. En el caso de las hormonas, nosotros ya no utilizamos, por ejemplo, siempre ustedes han visto quizás miligramos, ml, bla, bla, ¿no? Entonces, en este caso, las medidas o las concentraciones son bastante pequeñas, ¿no? Como 1/1000ª parte más o menos, incluso a veces de los mismos miligramos, ¿no? Entonces, en el caso de las hormonas, no se olviden que a veces con quizás concentraciones bastante bajas, ustedes pueden hacer quizás estragos en lo que sería, ¿no? En la parte corporal, ¿no? Entonces, por eso se caracterizan las hormonas. No es necesario secretar bastante cantidad para que ellas puedan actuar. Por eso es que en ese caso habíamos visto ahí, hay concentraciones incluso en nanogramos, ¿no? En microgramos, son bastante pequeñas a comparación de las sustancias que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿ya? Acá seguimos, fíjense, si hablamos del metabolismo de estas hormonas corticosuprarrenales, todas, absolutamente todas, van a pasar al hígado. Ya acuérdense, el hígado es el laboratorio químico de nuestro cuerpo, entonces también estas hormonas no van a ser la excepción. Van a pasar por ahí, se van a conjugar sobre todo con el ácido glucurónico, ¿ya? Y posteriormente lo que tenga quizás que pasar ya para ser eliminado
va a pasar por un lado a lo que va a ser la vía biliar. Entonces, fíjense, aproximadamente un 25% se puede decir por ahí. Y ustedes saben, ¿no?, que cuando nosotros vamos a que quizás, como quien dice, consumir los diferentes alimentos, sobre todo alimentos que van a ser ricos en grasas, vamos a ir secretando mayor cantidad de bilis. Y obviamente después esa bilis va a ser ahí mezclada, ¿no?, con las sustancias y todo ello después de los procesos de absorción. Después ya simplemente de eliminación, al final esas mismas hormonas se van a terminar eliminando por la vía, en ese caso, fecal, ¿no? Por otro lado, fíjense, hormonas que quizás van a ser más, podemos decir, hidrosolubles. Entonces, ellas directamente ya no es necesario que pasen por esta vía, sino directamente se van a ir y se van a eliminar por la vía renal, ¿no? Entonces, se eliminarán entonces por orina. Ya entonces, si hablamos de las zonas quizás, por un lado, el metabolismo general, no se olviden a nivel hepático, pero las vías de eliminación pueden ser ambas, ¿no? Ya sea la vía biliar o la vía renal, ¿no? Para poder eliminar los restos, ¿no?, de lo que serían estas hormonas. Ya si nosotros hablamos, como les decía, de las funciones, ya habíamos hablado en general, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la aldosterona, decíamos, por un lado va a reabsorber sodio, reabsorbe agua y como intercambio da potasio, ¿no? Pero tenemos que saber cómo es que logra hacer esta función en sí, ¿no? Entonces, fíjense, por un lado vamos a hacer actuar a nivel de los túbulos renales. Esto ustedes tal vez ya lo han visto en Fisiología 1, ¿no? Recuerden que teníamos la parte de la nefrona. De todas formas, en un momentito lo vamos a ver por si se han olvidado, ¿ya? Entonces, vamos a actuar ahí a nivel de los túbulos renales. Y por otro lado, fíjense, vamos a actuar también ahí a través de las membranas, entonces vamos a estar relacionándonos con lo que va a ser netamente reabsorción de sodio y eliminación de potasio, ¿no? Aquí está lo que les decía, por si se han olvidado un poquillo. Aquí teníamos lo que era la nefrona, ¿no? Fíjense, aquí teníamos como especie de un, ¿cómo se llama esto? Como tipo coladores, ¿no? Que se encarga prácticamente de filtrar todas las sustancias que van a llegar ahí a nivel sanguíneo hacia lo que van a ser los túbulos renales, ¿no? De ahí, después de esa filtración, pasa todo lo que va a ser los túbulos. Acuérdense, teníamos túbulos proximales, el asa de Henle, la parte descendente, la parte ascendente, los túbulos distales y al final los túbulos colectores, ¿no? Lo que quiero que ustedes vean acá, si hablamos de las funciones generales, en el caso de la parte renal, no se olviden por un lado la filtración. En este caso no vamos a resaltar tanto la filtración porque todas las sustancias sí o sí tienen que pasar por acá para filtrarse, pero sí vamos a hablar de la parte de la secreción y la reabsorción, ¿no? En este caso, fíjense, hagan de cuenta, por ejemplo, que estas bolitas, por un lado van a ser lo que va a ser el sodio y el potasio, ¿no? Sobre todo en esta parte de acá. ¿Qué es lo que va a hacer la aldosterona, ¿no? Fíjense, aquí ya se han filtrado, simplemente van a pasar a nivel sanguíneo, se reabsorbe sodio y como intercambio se elimina potasio. Eso es lo que hace la aldosterona a nivel de los túbulos renales, ¿no? Por un lado, fíjense, por ejemplo, tenemos ahí el estímulo inicial que era, en este caso, exceso de potasio, disminución de la presión arterial. La aldosterona va y actúa a nivel de estos túbulos para que ellos simplemente hagan este papel, ¿no? A nivel sanguíneo, fíjense, han reabsorbido ahí el sodio y lo llevan a la sangre y como intercambio eliminamos potasio. Eso es lo que hace la aldosterona. Ya, obviamente acá, al reabsorber sodio, el sodio siempre arrastra al agua, ¿no? Entonces también estamos reabsorbiendo agua, ¿no? Y por otro lado, como intercambio, vamos a eliminar acá potasio. Antes de que me olvide también, aparte de eliminar potasio, chicos, también vamos a eliminar iones hidrógeno. Ya que estamos viendo ahí las dos bolitas, hagan de cuenta que uno es potasio y el otro es hidrógeno, ¿no? Pero sobre todo el que más siempre se resalta, incluso en su libro van a ver que es el potasio,
¿no? Pero es importante saber sobre el hidrógeno porque después van a ver que si, digamos, eliminamos en exceso, por ejemplo, lo que sería también el hidrógeno, podríamos tener cambios en el pH, ¿no? Lo cual, fíjense, puede terminar como una alcalosis metabólica, ¿ya? Entonces, acá, fíjense, ya una vez habiendo ahí recordado todo lo que sería la parte de los túbulos renales, ¿no? Pasamos a resumir ya las funciones exactas de lo que sería la aldosterona. Fíjense, gracias a esa reabsorción de sodio que hace la aldosterona, gracias a esa reabsorción de agua que también tiene, entonces a la larga a nivel plasmático, a nivel sanguíneo, vamos a lograr aumentar con eso el líquido extracelular. Y algo muy importante, fíjense, si es que ese estímulo fuera continuo y la aldosterona todo el tiempo estuviera, como quien dice, reabsorbiendo sodio, reabsorbiendo agua, si tenemos un aumento del líquido extracelular constante, lamentablemente también a la larga tendríamos el ascenso, ¿no? De lo que sería la presión arterial, ¿no? Pero fíjense, como quien dice, eso sería el exceso, ¿no? Por eso es que no sé si han escuchado, hay una frase donde dice, todo en exceso es malo, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso, si secretamos bastante aldosterona, lo malo sería eso, ¿no? Que a la larga podríamos producir un aumento de la presión arterial. ¿Por qué? Porque estamos aumentando el líquido extracelular, su volumen, ¿no? ¿Y por qué se ha producido esto? Porque hemos reabsorbido bastante sodio y agua. ¿Ya? Entonces, ojo con esto porque vi en preguntas de parciales donde les dice una de las siguientes hormonas, su secreción en exceso produce el aumento de la presión arterial, ¿no? Y ahí les ponen todas las hormonas que ustedes se puedan imaginar. Entonces, no se olviden, por favor, que en este caso sería sobre todo la aldosterona que tiene este efecto, ¿ya? Pero ojo, no se olviden en exceso, ¿no? Hablamos más o menos de secreciones de aldosterona continuas, ¿no? Por ejemplo, semanas, meses, entonces ahí sí o sí van a tener un aumento de la presión arterial, ¿ya? Por otro lado, seguimos viendo ahí el exceso. Acuérdense que habíamos dicho, ¿no? Aparte de reabsorber sodio, agua, teníamos como intercambio secreción de potasio, ¿no? Entonces, si tenemos un exceso de aldosterona, vamos a eliminar potasio más de lo que debería de haberse eliminado, ¿no? Entonces, ahí tendremos entonces casos de hipopotasemia o también se llama hipocalemia. Entonces, ¿cómo van a estar esos pacientes? Van a tener bastante debilidades musculares, incluso calambres continuos, ¿no? Y por otro lado, ustedes también recuerdan que el potasio y sobre todo el sodio, el calcio también, pero en este caso ya que estamos hablando del potasio, juega un papel importante en lo que son las sinapsis químicas, ¿no? Entonces, en este caso, esa actividad, como quien dice, se va a hacer más lenta, ¿no? Entonces, también podría jugar un papel importante. Si hablamos en exceso nuevamente, si eliminamos bastante potasio y hablamos de la misma excitabilidad eléctrica, podría hasta producir paradas cardíacas, ¿ya? Entonces, fíjense, una cosa está relacionada con la otra, ¿no? Y terminando acá, lo que les decía hace un momento, no nos olvidemos que como intercambio, también como veíamos en esta imagen, no solamente gracias a la aldosterona secretamos hacia el exterior, en este caso hacia la orina, el potasio, ¿no? Sino también iones hidrógeno, ¿no? Entonces, si en este caso la aldosterona actúa de forma excesiva, vamos a eliminar mayor cantidad de hidrógeno, ¿no? Y eso puede producirnos cambios en el pH, lo cual si eliminamos bastante hidrógeno, pues ese pH se va a tornar alcalino, ¿no? Y tendríamos ya una alcalosis metabólica, ¿ya? Entonces, fíjense, esos serían sus efectos en exceso de lo que sería Doctora, la aldosterona. Sí, dígame. buen día. Hola, hola. Una preguntita. ¿Ya? En ese caso de la hipopotasemia, ¿cómo sería esa debilidad muscular? ¿Cómo sería? Ya, en el caso de cualquier hipopotasemia, como quien dice, esa debilidad muscular es tan fuerte que, por ejemplo, si una persona se pone de cuclillas,
¿sabes lo que es cuclillas, no ve? Como si se agachara para sentarse, pero sin silla, no se Sí. puede ya ni parar a su posición normal. Tipo así, más o menos, esa debilidad muscular. No ¿Ya? tiene la fuerza suficiente, ¿no ve? Podemos decir, no exactamente fuerza, pero sí, ¿no? Para que le entiendan quizás un poquito más clarito, ¿no? Porque la persona va a caminar, pero no vamos a tener, como quien dice, ese tono muscular que siempre ha sido bastante firme, bastante constante. Entonces, eso es lo que va a cambiar, ¿ya? Y eso también, aparte netamente de lo que está disminuyendo el potasio, no se olviden que eso también está actuando a nivel neuronal, ¿no? Y las neuronas están muy relacionadas a los músculos, porque recordemos que gracias a ellos pues están inervados, ¿no? Entonces, esas sinapsis también se están haciendo bastante lentas, por lo cual estos movimientos quizás no son los mismos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Por eso también pueden producirse los calambres, no solamente la debilidad muscular. ¿Ya? Doctor, Pero, por eso que cuando, por ejemplo, una persona tiene mucho calambre, se recomienda que tome vitamina K, ¿ya? que se Sí, en llama este Low K, caso no confundan, por una favor, tableta. lo que sería vitamina K con lo que sería el potasio, ¿no? Sé que, por ejemplo, el potasio lo abreviamos con K, pero no es lo mismo vitamina K con potasio, ¿ya? Para el cloruro de Efectivamente, ¿no? El potasio, yo tratamiento digo que para disminución de potasio sería aumentar los niveles de potasio, ¿no? Ahí se colocan, como quien dice, ampollas de potasio, ¿no? Pero en este caso, si estamos hablando de la aldosterona, no sería simplemente aumentar los niveles de potasio, ¿no? Porque el problema no está solamente en los niveles de potasio, sino que sería arreglar lo que sería esta secreción de aldosterona en exceso, ¿no? Porque fíjense, supongamos tenemos este paciente con todo este cuadro. Si le aumentamos acá potasio directamente a nivel sanguíneo, ¿no? Vamos a quizás intentar regular su disminución de potasio solamente por unos momentos, ¿no? Porque a la larga se va a seguir secretando aldosterona y va a seguir ocurriendo lo mismo. Entonces, en ese caso tienen que ir sí o sí a la raíz del problema, ¿ya? Y obviamente, ¿no? Solamente esto sería como un ejemplo de uno de los casos de hipopotasemia, ¿no? Hay diferentes causas de hipopotasemia, ¿ya? Pero en este caso sería el exceso de aldosterona, ¿ya? Acá, a ver qué podemos sacar de esta imagen. Acá también la aldosterona, ¿no? Ya que ella es, como quien dice, encargada de reabsorber el sodio, encargada de reabsorber el agua, sobre todo en tiempos de bastante calor. Obviamente ustedes ya saben que se pierde bastante líquido, ¿no? Ya sea a través de la sudoración, de la misma salivación, uno tiende a producir más saliva en temporadas calurosas. Entonces, esta hormona lo que hace quizás es ayudar a no perder sobre todo lo que va a ser el sodio mediante estas acciones, ¿ya? Entonces, nos ayudaría en caso de calores ahorrar, por un lado, en el caso de las glándulas salivales, lo que va a ser sodio, y en el caso de las glándulas sudoríparas de la misma forma, ¿ya? Es decir, nosotros no vamos a dejar de perder líquidos por esas vías en tiempos de calor, pero esta hormona nos ayuda quizás a ahorrar un poquito, sobre todo de lo que va a ser el sodio, ¿ya? Por otro lado, también a nivel ya de aparato digestivo, de la misma forma, ¿no? Ustedes van a ver cuando avancemos todo lo relacionado a aparato digestivo, vamos a tener siempre un constante cambio, podemos decir, de los iones y todo ello, pero en todo el proceso de la digestión, la aldosterona tiene la misma función, ¿no? En este caso, siempre ayudar a no perder lo que va a ser este ion sodio, ¿no? Y por ende, siempre mandar señales para que se pueda reabsorber, siempre reabsorber. Es como tipo ahorradora de sodio, más o menos, ¿no? Ya si hablamos, fíjense, a nivel quizás ya más molecular, en el caso de la función de la aldosterona a nivel del epitelio tubular, ella lo que simplemente hace es llegar, se une en primera instancia a un receptor. Fíjense, en este caso, a nivel de los epitelios tubulares, no tiene un receptor específico para lo que sería la aldosterona,
sino se llama como tipo receptor de mineral corticoides, en el cual ella va a actuar, pero quizás por esta acción ahí también podemos aprovechar que después nosotros podemos utilizar también, en caso de que esta hormona faltara, diferentes medicamentos que van a venir y van a actuar de la misma forma de la aldosterona, ¿no? Entonces, por eso es que ahí tenemos un receptor denominado receptor de los mineral corticoides, ¿ya? ¿Qué es lo que hace después la aldosterona? Simplemente, una vez unida a ese receptor, ingresa hasta lo que sería la parte más, podemos decir, delicada de una célula, lo cual es el núcleo, ¿no? Y como ya yo les decía ahí en la parte de generalidades de las hormonas, siempre que ustedes que vean que una sustancia ha ingresado hasta el núcleo, que se les venga aquí la idea de que ya estamos manipulando material genético, ¿no? Entonces ahí vamos a tener activación del ADN, el ADN activa al ARN mensajero y siempre que activamos al ARN mensajero hablamos de síntesis de proteínas, ¿no? Entonces fíjense que esta síntesis de proteínas es ella la que va a activar a las mitocondrias y estas mitocondrias activan esa bomba poderosa de sodio y de potasio, ¿no? Gracias entonces a todos estos pasos que acabamos de mencionar, es que la aldosterona puede reabsorber sodio y por otro lado secreta potasio, ¿no? Ese sería quizás el resumen o la explicación de por qué la aldosterona reabsorbe sodio y secreta potasio. Ya, esa es la función principal, digamos, en este caso de la aldosterona. Si hablamos ya acá, fíjense, solamente los glucocorticoides, decíamos que el mayor representante era el cortisol, ¿no? Entonces, que no se les olvide, el cortisol está netamente relacionado al metabolismo, sobre todo de hidratos de carbono, grasas y proteínas, ¿no? Sobre todo, para que no se olvide, ¿no? Gluco está muy relacionado a la utilización de la glucosa. Entonces, para que nosotros podamos utilizar glucosa, no solamente basta consumir glucosa por vía externa en los diferentes alimentos y fin, ¿no? Esta hormona, como quien dice, aparte de utilizar estos alimentos, estas fuentes de energía que están viniendo de la parte externa, también utiliza fuentes de glucosa que ya están en nuestro organismo. Entonces, por un lado, fíjense, van a estimular la gluconeogénesis, ya les decía esto, neo quiere decir unas nuevas fuentes de glucosa a nivel hepático, fíjense, y por esas mismas fuentes que como van a ser otras, como quien dice, aparte de hidratos de carbono, vamos a influir en lo que va a ser el mismo metabolismo de las grasas y de las proteínas, ¿no? Porque esas otras fuentes para poder generar glucosa efectivamente van a ser o lípidos o proteínas, ¿no? Entonces, esta imagen, chicos, por favor, grábensela, porque aquí está prácticamente el resumen de todas las funciones del cortisol y de acá también se sacan bastante preguntas para el parcial, ¿ya? Entonces, fíjense, ya saben acá, el cortisol actúa de plano, ustedes ya saben, sobre todos los hidratos de carbono, ¿no? Sí o sí, ¿para poder qué? Para poder sacar glucosa, ¿no? Entonces, por lo cual, fíjense, función número 1, vamos a tener que aumentar glucosa. Esa es su función principal, ¿ya? Entonces, ¿de dónde va a sacar esa glucosa? De las fuentes externas que provengan, ¿no? Obviamente, de los alimentos. Por otro lado, fíjense, va a movilizar los aminoácidos que estén localizados fuera del hígado. Entonces, ustedes ya saben, aparte de tener aminoácidos en el mismo hígado, las fuentes principales de aminoácidos están a nivel muscular. Entonces, esta hormona efectivamente lo que hace es remover esos aminoácidos. Por otro lado, fíjense, va a reducir la velocidad de utilización de glucosa. Obviamente, ¿no? Si nosotros queremos tener, como quien dice, mayor cantidad de glucosa, en este caso a nivel sanguíneo, va a estar moviendo constantemente estas fuentes, no nos conviene reducir, ¿no? Como quien dice, la utilización rápida o como quien dice, no nos conviene utilizar rápidamente la glucosa, entonces por eso es que reducimos la velocidad de utilización de ella. ¿Qué es lo que hace exactamente el cortisol?
Hay diferentes transportadores de la glucosa, entre ellos uno de los más importantes se llama el GLUT4. Lo que hace el cortisol es directamente disminuir estos transportadores, ¿ya? Y por lo tanto la glucosa sigue feliz ahí libremente a nivel sanguíneo. Entonces está cumpliendo su función, que ustedes ya saben que prácticamente es aumentar la glicemia. Por otro lado, también no se olviden promover la gluconeogénesis. Entonces sacamos nuevas fuentes de energía para poder producir glucosa. No solamente hidratos de carbono, al hablar aquí de neo, vamos a tener fuentes como ser hidratos de carbono y proteínas para producir más glucosa, ¿no? Y algo interesante también aquí que les aumenté, fíjense, a la larga también se puede producir resistencia a la insulina, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Si estamos acá secretando, como quien dice, manteniendo más altos los niveles de glucemia, automáticamente ustedes van a ver, por ejemplo, en el día de mañana que vamos a avanzar insulina, que la insulina, yo les decía, es como tipo llave, ¿no? Eso habíamos visto, por ejemplo, en el tema de generalidades, donde decíamos que es como una llave a nivel celular para que la glucosa pueda ingresar y actuar, ¿no? En este caso, ya que nos conviene que la glucosa esté alta, la insulina intenta quizás reponer, ¿no? Para cada molécula de glucosa secretarse más y más insulina, pero a la larga esta no va a ser suficiente, ¿no? Y entonces lo cual vamos a desarrollar acá una resistencia a la insulina. Y siempre que ustedes vean esta resistencia a la insulina, pues sí vamos a lograr desarrollar un tipo de diabetes, ¿no? Que en este caso sería una diabetes suprarrenal, porque está siendo algo secundario a lo que sería el efecto del cortisol, ¿ya? Entonces, ahí un conglomerado o un resumen de la función de lo que sería el del cortisol, ¿no? Si hablamos ya, fíjense, a nivel de las proteínas, movilizamos, ¿no? Como yo les decía hace un momento, vamos a movilizar todas las fuentes de proteínas, ¿ya? Pero en este caso, las que va a intentar ahorrarse el cortisol o no mover demasiado, van a ser las que están a nivel hepático, ¿no? Pero después, prácticamente todas las proteínas, todos los aminoácidos que están a nivel muscular, las moviliza, ¿no? Y como resultado vamos a tener algo similar a lo que habíamos visto con la disminución del potasio, ¿no? Vamos a tener ahí debilidades musculares al grado que la persona no se puede ni levantar prácticamente, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, ahí estaríamos disminuyendo síntesis de proteínas, ¿no? Porque las estamos movilizando más bien desde los músculos y ahí estamos activando el catabolismo, ¿no? No se olviden que si hablamos de términos, por ejemplo, ahí metabólicos, catabolismo quiere decir que vamos a degradar una sustancia, ¿no? En ese caso vamos a más bien activar esa degradación de proteínas a aminoácidos y poder movilizarlo, ¿ya? Por otro lado, ahí también hablábamos en el caso de la gluconeogénesis, las fuentes, ¿no? Que yo les decía para poder utilizar más y más glucosa también va a ser lo que va a ser el tejido adiposo, ¿no? Entonces vamos a poder también movilizar las mismas grasitas que estaban almacenadas, se van a ir separando estas grasitas y dándonos pues lo que va a ser colesterol, los triglicéridos, ácidos grasos libres, todo porque se está movilizando gracias al cortisol, ¿no? Y alguien dirá entonces, ¿por qué el exceso de cortisol puede producir obesidad, no? Porque tal vez han hablado o han visto ustedes ahí el famoso síndrome de Cushing, por ejemplo, que en un momentito lo vamos a ver, pero ¿por qué es que se está produciendo exactamente estos cuadros, no? Si movilizamos las grasas. Fíjense que eso es lo interesante, ¿no? Moviliza las grasas, obviamente, las movilizas de todo lado, pero hay un momento, como quien dice, que tanto ha movido las grasas que ya no sabe dónde almacenarlas, ¿no? Y como quien dice, ese exceso de movimiento de grasas, al final las va a terminar acumulando en regiones específicas, ¿no? Por ejemplo, acá en el dorso, fíjense, lo cual le puede dar ese aspecto de jiba de búfalo, ¿no? Como se puede observar acá. Entonces, eso simplemente ha sido un resultado de la movilización excesiva de las grasas y simplemente tiende a, como quien dice, dejar ahí la grasa y la acumula ahí, ¿no? Otro sector también donde esta hormona puede actuar
Obviamente, si estamos hablando en sentido excesivo, va a ser a nivel de lo que sería la región facial, ¿no? Por lo cual, fíjense, esos pacientes van a tener el famoso aspecto de cara en luna llena, ¿no? Porque es, como podemos decir, completamente redonda, ¿no? Y en el caso también, fíjense, si hablamos en forma general de lo que sería la zona torácica y abdominal, una forma similar, ¿no? Bastante redondeado lo que sería este sector tóraco-abdominal, ¿ya? Por otro lado, también, ya que estamos movilizando bastante los hidratos de carbono, las mismas grasas, las mismas proteínas, mal que bien también vamos a inducir la mayor cantidad de apetito, ¿no? Entonces, otro factor también, que si tenemos más apetito, vamos a comer más. Peor si un paciente fuera sedentario, pues vamos a desarrollar con más intensidad esta obesidad, ¿no? Y aquí está lo que les decía hace un momento, ¿no? Quizás cuando les decía el factor más importante para poder liberar cortisol va a ser diferentes fuentes de estrés, ¿no? Fíjense, a veces uno piensa el estrés solamente es esos nervios que a veces nos da cuando no soportamos ciertas situaciones, pero eso sería más que todo un estrés tipo psicológico, ¿no? Fíjense, en el caso del estrés físico, vamos a contar cualquier, podemos decir, lesión que nos afecte, ¿no? Por ejemplo, incluso los mismos traumatismos secundarios a un accidente automovilístico, caídas, cortes, qué sé yo, son también tipos de estrés, porque en este caso sí nos están afectando infecciones. Fíjense, incluso climas excesivos, a veces cuando hace bastante frío, bastante calor, también es como quien dice tomado como un tipo de estrés ahí a nivel del hipotálamo para poder reaccionar de alguna forma. Fíjense, inyecciones también con noradrenalina, con adrenalina, cualquier tipo de cirugía. Peor, ¿no? Si hay alguna herida que lamentablemente se ha infectado, se ha necrosado, también van a ser diferentes tipos de estrés. Aquellos pacientes que están lamentablemente a veces después de los accidentes automovilísticos, a veces inmovilizados por incluso hasta meses, también va a ser otros tipos de estrés, o cualquier tipo de enfermedad crónica también, ¿no? Que lamentablemente a veces imposibilita hasta el mismo movimiento. Entonces todo esto va a ser captado por nuestro hipotálamo como una agresión, ¿no? Entonces sí o sí va a ser tomado como un estrés y ya saben la respuesta, ¿no? El hipotálamo simplemente se va a defender produciendo ahí, ya saben, la corticoliberina. Ahí vamos a estimular a la adenohipófisis para secretar la corticotropina, y recién la corticotropina estimular en este caso lo que sería el cortisol, ¿no? A nivel de la corteza suprarrenal. Por otro lado acá, ya que estamos viendo esta imagen, después ustedes también van a ver que está muy unida a esta hormona a nivel de la zona medular, en el caso de las catecolaminas, la adrenalina y noradrenalina, ¿no? Es como quien dice, esa hormona nos va a ayudar a, como quien dice, también a reaccionar ante estos diferentes tipos de estrés, ¿no? Entonces, esta, como quien dice, la parte cortical, secretando ahí el cortisol, nos ayuda a tolerar el estrés, pero por el otro lado la zona medular con la adrenalina y noradrenalina nos ayuda a reaccionar, ¿no? Es por eso que hay algunas personas que pueden reaccionar o enfrentándose al problema o huyendo, ¿no? Pero eso es según la secreción de estas sustancias y obviamente también el temperamento de cada persona, ¿no? Me ayudan por favor aquí, chicos, me avisan qué hora es. A veces me pierdo un ratito en el tiempo. ¿Estamos bien? Es las 8:13, doctora, 8:13. 8:13, doctora. Ah, ya, perfecto, perfecto. Es que según eso, para irle metiendo, como quien dice, acelerador o ir nomás tranquila. Ya, de todas formas, no se preocupen, ya casi vamos a terminar. Ahorita vemos con una de las últimas funciones del cortisol y ahí las alteraciones de estas hormonas y ya terminamos. ¿Ya? Entonces, fíjense, si ustedes ya les decía, ¿no? Tal vez han escuchado también que estos corticoides, ¿no? Sobre todo el cortisol, tiene naturalmente esa función que es antiinflamatorio,
¿no? Así como vienen los corticoides de la parte externa, ¿no? Ustedes han debido de escuchar incluso para esta pandemia, ¿no? Como es el COVID, se está usando también bastante corticoides porque son potentes antiinflamatorios, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa exactamente? Imagínense cualquier estrés, ya decíamos, así sea un traumatismo, una infección, pero ya es tomado como si fuera un estrés, entonces prácticamente ahí se cree que con eso se produce un daño a nivel de tejido. Entonces el cortisol lo que hace es ir hacia esa zona de daño. ¿Para qué? Para estabilizar las membranas, ¿no? Entonces se cree que colocando ahí quizás barreras a nivel celulares va a lograr ligeramente estabilizar todas estas, podemos decir, acciones que están causando una inflamación o en este caso secundarias a un estrés. Ya, por otro lado, algo importante, aparte de estabilizar las membranas, fíjense, actúan a nivel de los lisosomas de las células. Si ustedes recuerdan en la parte de histología, ¿qué hacían los lisosomas? Simplemente eran, como yo me acuerdo así, tipo memotecnia, como les decía, como el tipo de aparato digestivo de la célula, ¿no? Entonces los lisosomas se encargaban de comerse todo lo que ingrese a la célula, ¿no? Entonces fíjense en este caso, lo que hace el cortisol más bien es bloquea los lisosomas para que estas sustancias quizás no liberen sus mismas enzimas que degradan todo, ¿no? Y obviamente en el caso de una inflamación, pues los lisosomas van y crack, 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 intentan arreglar todo, pero comiéndose las sustancias y a veces eso empeora la inflamación, ¿ya? Entonces, fíjense, a la larga estas acciones como va a ser estabilización de membranas y como quien dice bloqueo de los lisosomas para que evitemos esa degradación, vamos a tener todos estos efectos que son, como quien dice, antiinflamatorios, ¿no? Entonces, por un lado, fíjense, a nivel de los vasos sanguíneos, los impermeabiliza. Fíjense, ustedes tal vez han visto eso, ¿no? La mayoría de los vasos sanguíneos son semipermeables, por eso hay el intercambio constante entre líquido intracelular, líquido extracelular y todas estas cositas. Pero en este caso, fíjense, lo que hace es impermeabilizar. Cuando tenemos líquido que se pierde con exceso a nivel de líquido extracelular, lo cual ocurre naturalmente en una inflamación, entonces lo que hace acá el cortisol es más bien bloquear esa pérdida de líquido en exceso. Por otro lado, fíjense, ante cualquier inflamación, ustedes han debido de ver también ahí en histología que siempre van a ir cualquier tipo de células con tal de ayudar en estos procesos inflamatorios, ¿no? No solamente van a ir leucocitos, no solamente van las plaquetas, los mismos eritrocitos, todos con tal de que quizás ahí prevenir unos procesos inflamatorios grandes, ¿no? Entonces, lo que hace este corticoide es evitar que ocurra todos estos procesos, ¿no? Por eso es que, fíjense, disminuye ese viaje que tendrían que hacer los leucocitos. Aparte del viaje, reduce la multiplicación de los mismos, fíjense, sobre todo los linfocitos T. Disminuye incluso liberaciones de las interleucinas. Estas sustancias son naturalmente proinflamatorias, entonces fíjense si las está disminuyendo, obviamente no vamos a producir inflamación y por lo tanto, ¿no? Si no vamos a tener todos estos pasos, a la larga también disminuiría la fiebre, ¿no? Pero fíjense aquí un detalle muy interesante, aparentemente parece algo mágico, ¿no? Entonces dice, wow, uno súper se va a salvar de cualquier inflamación, bravo, ¿no? Pero si vemos el exceso de esta hormona, sobre todo en esta parte, fíjense, reduce multiplicación de linfocitos, disminuye migración de leucocitos. A la larga, ustedes saben que estas son células que mal que bien participan en lo que sería el sistema inmune, ¿no? Y como siempre hemos hablado, todo en exceso hace daño, ¿no? En ese caso, si más bien disminuirían los linfocitos, disminuirían los mismos leucocitos, nuestro sistema inmune bajaría, ¿no? Y cuando baja, ustedes ya saben que cualquier enfermedad nos puede atacar, ¿no? Por eso es que hay que tener bastante cuidado con el exceso del mismo cortisol, porque lamentablemente el exceso de este pues puede producir disminución de las defensas, ¿no? Entonces, fíjense, en el caso, supongamos, ¿no?
en el caso del uso externo de estos corticoides, sí también nos servirían para procesos sobre todo que son rápidos, por ejemplo, en el caso de las alergias, ustedes saben, para evitar quizás un shock anafiláctico por cualquier tipo de alergia, podemos administrar corticoides porque su acción es bastante rápida, entonces ellos van a evitar esta reacción inflamatoria generalizada, ¿ya? Por otro lado, fíjense, en el caso también de trasplante de órganos, podemos colocar corticoides para evitar quizás que ese rechazo sea de una forma muy brusca, muy rápida, entonces podemos llevar quizás a un tratamiento con los mismos corticoides, ¿no? Pero no se olviden, por favor, por esa acción que disminuye sobre todo la cantidad de linfocitos y los leucocitos, a la larga también produciría una disminución de lo que sería el sistema inmune, ¿no? Y eso también nos pone en predisposición a contraer cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, ahí otra vez ponemos esa ley donde decía, no todo en exceso es bueno, ¿no? No hay que exagerar. Por eso es que cuando ustedes van a realizar después ya como médicos cualquier tratamiento con corticoides, siempre hay que poner en la balanza, ¿no? Lo que es el riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, ahí vemos si más le afecta a ese paciente el efecto del mismo medicamento, entonces a veces es mejor ni utilizarlo, ¿no? Pero a veces puede que sí ese medicamento, a pesar de su efecto poderoso, pueda salvarlo, entonces sí se lo utiliza. Entonces eso ya va a depender de cada uno de ustedes, ¿ya? Ya casi terminando acá, chicos, lo que también quiero resaltar es acá, el ritmo circadiano, ¿no? Tal vez ya habíamos hablado un poquito de esto cuando veíamos, creo, el video de los corticoides. Fíjense, la misma secreción de cualquier corticoide, sobre todo la estimulación de la misma glándula de lo que va a ser la adenohipófisis, el hipotálamo y todo esto, está también regulado con los ciclos que nosotros vamos a tener, ¿no? Como va a ser ese reloj interno, como les decía. Entonces, los picos más altos de secreción de estas hormonas va a ser durante la mañana. Obviamente, como les decía, preparados o preparándonos ahí para poder estar frente a cualquier tipo de estrés. Y en horas de la tarde, casi noche, la secreción de ellas se disminuye, ¿no? Porque se cree que ya uno, obviamente, tendría que ir a descansar, a dormir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería quizás su relación del ritmo circadiano con los glucocorticoides, sobre todo, ¿no? Aquí, ahorita lo vamos a ver la explicación de la enfermedad de Addison. Hola, hola, dime. ¿Puede volver al cuadro anterior, porfa? ¿Este o este? Al otro, ese. ¿Ya? Cuando la persona tiene, ejemplo, trabaja en la noche y descansa de día, ¿eso hay influencia en el ritmo circadiano y la secreción de glucocorticoide? Ya, eso también ya lo habíamos respondido en el video, no sé si estabas presente ahí cuando vimos la secreción de los corticoides, tal vez no veo, no sé, ya, pero de todas formas, volvemos a repetir, ¿no? Esa parte, no es lo mismo, aunque uno intente reponer las horas de sueño durante el día, de lo que debería de haber dormido en la noche, porque habíamos dicho que hay también diferentes sustancias con tan solo ver ahí la luz del sol se van a secretar en mayor cantidad. ¿Ya? ¿Qué queremos decir con esto? ¿No? Que ustedes pueden ser que aparentemente repongan esas horas de sueño en el día, pero las sustancias internas, como ser en este caso las hormonas, ellas van a seguir con lo que sería el reloj interno, ¿no? Entonces, ahí van a tener alteraciones hormonales, ¿no? Aparte también de las respuestas psicológicas que ustedes van a tener, como ser a veces van a estar de mal humor, van a estar con cambios de humor, todas estas cositas, entonces solo es resultado de ese desequilibrio que han tenido a nivel del ciclo del sueño y la vigilia, ¿ya? Hola, hola. Ya, doctora, gracias. Ya, listo. Acá seguimos, chicos, antes de pasar aquí ya las alteraciones de estas hormonas. En el caso, fíjense, de los andrógenos, que veíamos que se secretaban sobre todo en la zona reticular de la corteza suprarrenal, fíjense, la función de ellos
en el caso de la vida fetal, va a ser ayudar a transformarse sobre todo la testosterona. Como les decía, gracias quizás a estos andrógenos, los varones logran desarrollar los caracteres sexuales, en este caso podemos decir primarios incluso, desde la vida intrauterina, ¿ya? Y en el caso ya de la mujer, ¿cómo es que nos afectaría estos andrógenos o estas sustancias que se secretan en esta zona de la corteza suprarrenal? Teniendo, ¿no?, ahí el desarrollo ya de lo que serían algunos caracteres sexuales secundarios, ¿no? Como por ejemplo la aparición del famoso vello, sobre todo a nivel púbico y a nivel axilar. Ya fíjense que esa aparición de ese vello no es por acción de los estrógenos, no es acción de la progesterona, de ninguna de las hormonas femeninas, ¿no?, sino por acciones que tienen acá los andrógenos. Ya, para que no se olviden por acá. Ya casi terminando, chicos, antes de que se nos corte el tiempo, acá vemos rapidito lo que serían las alteraciones ya de estas hormonas. Fíjense, si hablamos de la insuficiencia, que ustedes ya saben que quiere decir una falta de forma general de todas las hormonas de la glándula suprarrenal, sobre todo en la parte cortical, ya vamos a hablar ahí recién de enfermedad de Addison. ¿Ya? Entonces acá tenemos un conglomerado de todos los signos y síntomas que nosotros podemos tener en la enfermedad de Addison, pero fíjense, las causas en este caso se creen que van a ser secundarias a tumores, secundarias o algo que se puede decir va a ser netamente autoinmune, ¿no? Y en el caso más o menos como habíamos visto en las hormonas tiroideas, si la lesión netamente es en la glándula, por ejemplo, en este caso en la corteza suprarrenal, va a ser una lesión primaria. Si el tumor en este caso vendría desde fuentes más superiores como ser la de la hipófisis, sería algo secundario, y si es desde más arriba sería algo terciario, ¿no? Tal cual ya lo habíamos comentado en las anteriores clases, ¿no? Entonces, fíjense, de acá lo más resaltante que sería, como quien dice, la falta de estos en este caso corticosteroides, tenemos que dividirlos, ¿no? Tal cual habíamos visto en el cuadrito del inicio. Fíjense, si nos faltarían los mineralcorticoides, en este caso supongamos la aldosterona, que es la más representativa, entonces en vez de reabsorber mayor cantidad de sodio, vamos a perder bastante sodio, por ende también vamos a perder bastante agua, y lo contrario, ¿no? Hace un momento ustedes veían que teníamos que eliminar potasio, en este caso el potasio no se elimina, ¿no? Entonces vamos a retener potasio y vamos a retener hidrógeno, ¿no? ¿Qué va a ser la consecuencia de todos estos eventos? Sobre todo por la mayor pérdida de sodio, pues en vez de aumentar el líquido extracelular, lo vamos a disminuir, ¿no? Entonces, lamentablemente, ese descenso del volumen de líquido extracelular puede producir también ahí descensos en lo que sería la presión arterial, disminuir el gasto cardíaco. En el caso también, si hablamos ahí de cambios en el metabolismo o en el pH, en el caso del hidrógeno, si estamos aumentando los iones hidrógeno, podemos entrar incluso en acidosis metabólica, y fíjense, solo es consecuencia, en este caso, de la disminución de lo que sería la aldosterona. Ahora, por otro lado, si bajamos, fíjense, los glucocorticoides, ¿no? Otra vez en exceso, ya saben, sobre todo si hablamos del cortisol, no vamos a poder utilizar esa glucosa, no la vamos a poder movilizar, entonces se va a reducir toda la movilización de todo lo que hablamos, ¿no? Reducimos la movilización de hidratos de carbono, de grasas, de proteínas, ¿no? Y a la larga también esa disminución, como está todo paralizado o prácticamente no se puede movilizar, también puede producir cierta debilidad a nivel muscular, ¿ya? Y en el caso, sobre todo lo más triste, ¿no? Ante cualquier, podemos decir, evento de estrés, ya saben que ustedes ya tenemos estrés físico, estreses mentales, etcétera, etcétera, no vamos a poder defendernos, ¿no? Porque prácticamente no tenemos los corticoides para poder, como quien dice, tolerar cualquier tipo de estrés, ¿no? Aquí está la imagen relacionada a lo que veíamos hace un momentito. En el caso de la enfermedad de Addison, quizás
uno de los signos más representativos es esa coloración negruzca que fíjense se acumula en lo que va a ser los pliegues, en las mismas encías, en las palmas de las manos. ¿Por qué es que esto se produce en el caso de las insuficiencias de estas hormonas, ya sea todas en sí de la corteza suprarrenal? Simplemente porque es un resultado de la retroalimentación, chicos. Ya, fíjense, hace un momento veíamos naturalmente toda esta vía se activaba. ¿Recuerdan? La retroalimentación positiva, todo era ahí perfecto, ¿no? Pero imagínense que en este caso, como quien dice, a pesar de que acá todo esté ok, ¿no? Acá se está prácticamente no sintetizando la cantidad suficiente de estas hormonas corticosuprarrenales, ¿no? Entonces, nunca, como quien dice, vamos a llegar a esos niveles altos para poder frenar acá la secreción de estas otras hormonas, ¿ya? Es decir, me explico, si tenemos acá falta de estas hormonas, siempre vamos a estar aquí estimulando la retroalimentación positiva, ¿no? Secretando más corticoliberina, secretando más corticotropina, para que se secrete, según ella, más y más aquí cortisol, supongamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esa ausencia. Pero lamentablemente, si digamos acá tenemos un tumor y no está produciendo la cantidad suficiente a nivel de la zona cortical, no vamos a poder nunca frenar la secreción de estas hormonas, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería el problema? Que siempre que se estimula esta zona de la adenohipófisis, sobre todo al secretar la corticotropina, no solamente se había estimulado esta zona, sino que también se puede liberar ahí otra sustancia que es como una, podemos decir tipo enzima, precursora o liberadora de los melanocitos, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Si secretamos más corticotropina, también vamos a estimular la mayor secreción de melanocitos. Entonces, fíjense, esos melanocitos, pues a la larga se tienden a acumular y ustedes saben que la función natural de los melanocitos es dar la coloración o la pigmentación a la piel. Solamente que en este caso, ya que estamos secretando bastante corticotropina, secretamos bastante también sustancia liberadora de melanocitos y en exceso, pues esto ya tiende a colorear de ese color la piel, ¿no? A hacerla más oscura. En el caso del tratamiento, chicos, ya que nos faltan en este caso corticosteroides, pues vamos a agregar, ¿no? Agregamos ya sea mineral corticoides y glucocorticoides para intentar reponer estas ausencias, ¿no? Por otro lado, fíjense, si hablamos ya aquí de lo contrario, ¿no? Un exceso de lo que van a ser estas hormonas corticosuprarrenales. Aquí, sobre todo, vamos a hablar del famoso síndrome de Cushing, ¿no? Que hace un momento ya veíamos más o menos unas imágenes cómo eran las fases de estos pacientes. También puede ser secundario a, sobre todo, los que van a ser tumores, tumores que pueden estar localizados en la misma corteza suprarrenal o a nivel de la adenohipófisis, del mismo hipotálamo, todo ello que altere la secreción de la misma, de estas mismas hormonas. O por otro lado también, lamentablemente a veces pacientes con enfermedades crónicas como ser el reumatismo, que son enfermedades inflamatorias prolongadas, se les da tratamiento con corticoides, pero a veces como se excede este tratamiento, también ellos van a tender a desarrollar estos síndromes. Entonces, fíjense, las características de ellos, ustedes ya saben que sería la fase en luna llena, el depósito, ¿no?, de las grasas a nivel de lo que sería esa jiba. Fíjense, también se pierden fibras de colágeno gracias quizás a lo que va a haber la movilización de estos corticoides, lo cual si se pierden fibras de colágeno vamos a tener ahí la aparición de bastantes estrías. Acá también vamos a tener, ya que estamos hablando de forma generalizada quizás del exceso de todas las hormonas a nivel de la corteza suprarrenal, esto es interesante, chicos, fíjense, el hirsutismo o vello facial, obviamente porque estamos estimulando ahí la mayor secreción de andrógenos, ¿no? Y en el caso del metabolismo, pues si tenemos en exceso, fíjense,
supongamos sobre todo el cortisol, vamos a aumentar todo, ¿no? Sobre todo la gluconeogénesis para sacar más fuentes de glucosa, de hidratos de carbono, de proteínas, de las mismas grasas, mayor catabolismo proteico y a la larga, lamentablemente, pues el sistema inmune va a bajar y cualquier enfermedad nos puede dañar, ¿no? El tratamiento en este caso, fíjense, simplemente es ver qué es lo que está afectando. Sobre todo, como les decía, es algo secundario a tumores, entonces en este caso se pasa a extirpar el tumor que nos produce estos cuadritos, ¿no? Y en el caso, fíjense, si hablamos solamente de un aumento de la secreción de aldosterona, acá lo podemos llamar como la enfermedad de Kohn, ¿no? Entonces, si hablamos de en exceso, ustedes ya saben de la aldosterona, hablaríamos de reabsorción excesiva de sodio, por lo tanto también de agua. Eso hace que se aumente el volumen en el líquido extracelular y continuamente ese aumento puede llevar a aumentos de la presión arterial, ¿no? Lo contrario, por otro lado, en el caso del potasio, mayor pérdidas de potasio, mayores pérdidas de hidrógeno, lo cual nos llevaría a cambios en el pH, lo cual terminaría como una alcalosis metabólica, ¿no? En el caso, fíjense, de los síndromes adrenogenitales, sobre todo, ¿no? En el caso, fíjense, de las mujeres, es quizás más notorio estos cuadros porque nos ayudaría aquí a desarrollar caracteres sexuales que son netamente masculinos, ¿no? Por ejemplo, fíjense, la aparición ahí de barba, en el caso de una mujer, puede suceder, ¿no? En el caso de los varones no sería aquí tan notorio, pero si desarrollarían un síndrome, sí hay que regularlo también. Y lo más triste aquí y lo que hay que tener bastante en cuenta en el caso de estos síndromes adrenogenitales sería estar muy pendiente en el caso de los niños, ¿no? Porque a veces incluso en los mismos varoncitos puede producirse como una virilización. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en casos de pediatría yo vi pacientes, por ejemplo, me acuerdo de un niño de 7 años que ingresó y tenía, si no me equivoco, en el caso, digamos, del tamaño de los testículos, cuando se le hizo el examen físico completo, y el tamaño del pene tenía el tamaño como si fuera un niño de 14 o de 15 años, ¿no? Y la mamá me acuerdo que decía, yo creía que era normal, etcétera, etcétera, pero fíjense, tanto tiempo, el niño ya tenía 7 años, incluso a los 7 años él tenía hasta sensaciones libidinosas pensando en niñas, en mujeres, todo esto, pero no era su culpa, sino era un problema hormonal que tenía que haberse arreglado desde los primeros años de vida, ¿no? Obviamente, ahí también se le realizó su tratamiento hormonal, pero en el caso, digamos, de los genitales y el desarrollo de estos caracteres que ya vinieron muy antes, ya no se podía hacer nada, ¿no? Y lamentablemente a veces así cuando hay esa aceleración, podemos decir, de estos cuadros, puede ser que aparentemente se vea que sí se ha desarrollado en este caso el miembro viril masculino, pero la función no está completada, ¿no? Entonces ese niño lamentablemente puede ser que sí sea estéril, ¿no? A pesar de que haya desarrollado sus genitales, digamos, pero lamentablemente la función no sería la adecuada, ¿ya? En el caso de las niñas, surge algo similar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de bebés, han debido de escuchar a veces que tienen incluso menstruaciones a los 5 años, a los 4 años. ¿Qué está pasando? Esas cosas no son normales. Hay que ir sí o sí ahí con un endocrinólogo pediatra para ver qué es lo que está sucediendo a nivel hormonal. Puede haber también secreción de leche, aumento de las mismas mamas. Por eso es que nosotros tenemos que ir constantemente y controlando hasta los desarrollos físicos de los niños, ¿no? Porque todo tiene su edad, todo tiene su tiempo. Entonces, cuando ustedes vean o escuchen de alguna alteración así, sobre todo en los niños, deben de recomendar que tienen que ir sí o sí al médico, ¿ya? Para que puedan regular cualquier alteración, ¿no? Que esté ahí proveniente. Y eso fue todo, chicos. Espero que les haya gustado. Han visto esta parte de las hormonas es bastante interesante.
¿no? Un poquito complicada, pero es interesante, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la hacen saber, por favor. No se olviden de registrar también su asistencia. Ya nos habíamos pasado la hora, pero ya estamos aquí a tiempo. Mañana vamos a ver lo que va a ser, como quien dice, la insulina, ¿no? Entonces también unas hormonas poderosas ahí, ¿no? Vamos a ver también ahí el desarrollo de lo que sería la diabetes mellitus y todo eso. Ya, ¿qué más? A ver. Ya, sí, como les dice ahí Caterine, ya les envié las diapositivas al grupo, revisen ahí el grupo de WhatsApp, por favor. Ahí está el link de donde están todas las diapositivas del primer parcial. ¿Ya? Y vayan estudiando también, chicos, para que no les pise el tiempo, ¿ya? Porque son bastantes temas para el primer parcial. Eso también ya se los mandé, todos los temas que van a entrar al primer, al segundo, tercer parcial y todo eso, ¿ya? Cuídense, chicos, nos vemos entonces, nos vemos el día de mañana. No se olviden, para mañana, después de nuestro avance, vamos a presentar las tareas. Entonces, por favor, ahí todo listo. Si ustedes tienen sus tareas hechas a mano, activan la cámara y nos las muestran, o si las hacen en la computadora, en PowerPoint, en Word, no sé, lo presentan como nosotros siempre lo presentamos por acá, ¿no? Cualquier archivo le dan ahí presentar ahora y se proyecta. De todas formas, les voy a tratar de mandar un videito por si todavía nunca han presentado algo en la plataforma para que no tengan ningún error. Ya, nos vemos, chicos. Vamos a ir guardando la grabación. Cuídense. Hasta